Bien, seguimos. Nadie ha puesto preguntas. Parece que todavía no se dan cuenta de que este sistema es muy útil para responder dudas y hacer aclaraciones. Pero bueno, seguimos entonces. Voy a explicar esta, ¿no? Una parte conceptual al inicio, que es indispensable que la tengamos presente para el desarrollo de esta sesión y también de la semana 6, porque en la semana 6 vemos el intermedio tardío y vemos la época inca, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Perú prehispánico, tenemos que tener en cuenta la periodificación, ¿no? El proceso de periodificación que se ha ido formando para entender esta época. Hay dos grandes teorías. Una fue propuesta por John Rowe en 1960, que usa como criterio de clasificación la evolución y difusión del estilo de la cerámica, que es esta que está arriba, que nos habla de estos periodos, ¿no? Precerámico, inicial, y estos periodos que alternan horizontes e intermedios. Años después, Luis Guillermo Lumbreras propuso como criterio de clasificación para esta periodificación el desarrollo socioeconómico materializado en la organización del Estado, ya que es esta de acá, y nos habla de periodo lítico, arcaico, formativo, y estos tienen características similares, ¿no? Es decir, son teorías distintas, con fundamentos distintos, pero tienen las mismas conclusiones, las mismas evidencias y las fechas. Entonces, para tenerlo claro, ¿no? Las dos teorías, la de Rowe se basa en el desarrollo tecnológico, concretamente en la evolución de la cerámica. A esta teoría se le dice teoría funcionalista, mientras que Lumbreras plantea el desarrollo económico y social, específicamente la formación del Estado. A esta teoría se le dice teoría materialista. Ahora, a pesar de tener fundamentos distintos, estas dos teorías son complementarias y sus características, culturas, logros, corresponden a un mismo periodo, ¿no? Un mismo proceso de periodificación. Es por eso que en las preguntas de San Marcos y de la PRE se usan como elementos complementarios o sinónimos, ¿no? Entonces puede haber preguntas que te digan las características del arcaico, preguntándote y haciéndote preguntas sobre el detalle, ¿no? ¿Qué arcaico es? Y sus diferencias con, por ejemplo, el horizonte temprano. Entonces, pueden alternar eso, jugar un poco con la información y que se supone tú sabes de dónde salen esas teorías. Ahora, otra cosa que es importantísimo es identificar conceptualmente qué significa horizonte y qué significa intermedio, ¿ya? Cuando hablamos de los horizontes, estamos hablando de procesos culturales panandinos, ¿ya? Es decir, que abarcaron culturas que su influencia, su poder abarcó grandes zonas de los Andes, pan, su prefijo de origen griego que significa todo, como el caso en el primer horizonte o periodo formativo Chavín, en el segundo horizonte o periodo de los imperios panandinos, los imperios Tiahuanaco y Huari, y en el tercer horizonte, ¿no? El Tahuantinsuyo o imperio de los incas. Ahora, para definir esto, Rowe usa qué evidencia? La cerámica. ¿A través de qué? ¿No? La expansión de la cerámica, imágenes, íconos, ídolos. ¿Eso qué significa? Que en la misma época, en muchos lugares de los Andes, hay cerámica que tiene imágenes, íconos, ídolos, formas, colores iguales o muy parecidas, lo cual demuestra que hay una influencia, un centro de influencia sobre el resto del territorio. Para Lumbreras, eso implica un control de una forma de Estado, es decir, una forma de especialización social, laboral, una forma de arquitectura, ingeniería hidráulica, metalurgia, es decir, desarrollo tecnológico. Es decir, desde el centro, por ejemplo, Chavín de Huántar,
vemos que ese centro va a ser una influencia positiva para el desarrollo de tecnología como la hidráulica, la ingeniería, la arquitectura, la ciencia. Entonces, repito, los fundamentos teóricos son distintos, las evidencias son distintas, pero se complementan. Mientras que los intermedios son procesos culturales locales o regionales. Ya no es lo mismo, ¿eh? Local o regional. Lo local implica un valle o una partecita de un valle. Regionales significará varios valles, ¿ya? Varios valles. Y Rowe identifica dos intermedios. Y Lumbreras habla de dos procesos regionales o desarrollos regionales. Y que son complementarios, calzan en la misma cronología, pero con evidencias distintas, porque uno usa la cerámica y el otro usa las formas del Estado, ¿no? Entonces, intermedio temprano, las culturas más características son Nazca y los Mochica, y en el intermedio tardío, o el segundo desarrollo regional, la más significativa, la más representativa es la cultura chimú. Ahora, ¿qué implica esto? Rowe dirá que en la misma época coexisten diversos estilos de cerámica. O sea, en la misma época, en el pueblo, en el valle tal, en el valle A, una cerámica con unas formas, un color, unos iconos. En el siguiente valle, otras formas, otros colores, otros iconos. Y siguiendo la propuesta de Lumbreras, significa que coexisten diversas formas de organización del Estado y por tanto distintas formas de tecnología, de arquitectura, de diseño, de metalurgia. Y obviamente cerámica, ¿no? Entonces en el Valle A hay un tipo de construcciones, un tipo de hidráulica, ¿ya? En el Valle B, al costadito nomás, otro tipo, otras características, ¿ya? Entonces, horizonte es centralización política, cultural, ideológica, científica. En cambio, los intermedios significa la descentralización, la pérdida del orden o poder político centralizado. ¿Ya? ¿Está claro hasta acá esta parte teórica? ¿Nadia? Sí. Perfecto. Entonces ya nos vamos a hablar cuáles son las características generales de las culturas de la civilización andina prehispánica. Esto lo vamos a ver desde Chavín de Huántar, e incluso antes, en el formativo inicial, antes de Chavín, ya comenzamos a ver estas características, y esto se va a ir consolidando con el paso del tiempo hasta llegar a los incas. ¿Ya? Todas estas culturas son hidráulicas, es decir, desde el formativo inicial en adelante, los pueblos, los sitios arqueológicos demuestran desarrollo de hidráulica, ¿ya? Que va a ir mejorando, y ya para la época de Chavín de Huántar, todos los territorios donde encontramos evidencia de cerámica Chavín de Huántar, o de influencia de la cerámica, formas, colores, diseños, iconos de la cerámica de Chavín de Huántar, vamos a encontrar, ¿no?, grandes obras de hidráulica. Y los arqueólogos han podido fechar por los restos orgánicos que estas redes hidráulicas de Chavín de Huántar son las más antiguas y van a ir influenciando, es decir, ingenieros, científicos, sabios de Chavín de Huántar van a dirigir obras de canales, represas, irrigaciones fuera de Chavín de Huántar. Entonces, agricultura intensiva a lo largo de la separata de esta semana 4 y semana 6, vamos a encontrar diversos términos que reflejan agricultura intensiva, por tanto, desarrollo de la hidráulica. Van a aparecer, a ver, términos como canales de irrigación, acequias, reservorios, acueductos, galerías filtrantes, puquios, boruguarus, camellones, andenes, ¿ya?
huachaques, todos esos términos son las distintas formas o evidencias materiales de un gran desarrollo de la ingeniería hidráulica por parte de nuestros antepasados en la época prehispánica. ¿Ya? Otra característica general que tienen desde el formativo inicial hasta el Tahuantinsuyo. Estamos hablando de estados teocráticos, donde el poder político está unido a la religión y a la ciencia. Es decir, las grandes ciudades capitales, que también son llamadas ciudades santuarios. ¿Por qué? Porque son ciudades santuarios. Al analizar la evidencia, vemos un gran templo con plataformas, ¿no?, para rituales y ofrendas, que pueden ser hundidas, ¿no?, plataformas de celebración, plataformas con altares para sacrificios. Eso es muy común, ¿no?, en toda la época prehispánica. Y además, estos lugares, los arqueólogos se han dado cuenta de que están ligados a puntos importantes de observación astronómica para establecer el calendario. Y además, los sacerdotes gobernantes desde estas ciudades sagradas saben de hidráulica, de ingeniería, saben de agricultura y también de medicina, ¿no? Todos los tipos de ciencias que se practican para que haya cierta estabilidad, crecimiento y bienestar en estos pueblos. Entonces, los distintos pueblos llevan ofrendas a estas grandes ciudades santuario. Estas ofrendas, ¿no?, significa que estas ciudades concentran el excedente productivo, generan una redistribución desigual, porque estos médicos, astrónomos, ingenieros, ya no tendrán trabajo directo, manual en las chacras, sino más bien un trabajo de carácter especializado, podríamos llamar, pues, ¿no?, trabajo de carácter intelectual. Entonces hay esta unidad, porque hay que tener en cuenta que este es el concepto que se usa para las evaluaciones, ¿ya? En algunas academias y colegio academia dicen que teocracia es la reunión, no, la unión de lo político y lo religioso, y se olvidan de la ciencia. Y al olvidarse de eso meten la pata. A ver, otra característica, estamos hablando de culturas que tienen religiones politeístas, ¿sí? No hay monoteísmo en los Andes prehispánicos. La forma normal de la religión es el politeísmo. Es decir, los pueblos de la antigüedad van a convertir en dioses a las fuerzas de la naturaleza: agua, viento, sol, luna, luz, rayo, marea, ¿sí? Todo eso. Fuerzas de la naturaleza que los someten, pero también objetos de la naturaleza. El cerro, la laguna, los árboles, los animales. Y también, en algunos casos, concepciones más abstractas, ¿no? Una concepción muy abstracta fue esta del dios Huiracocha, como un dios creador, ordenador, castigador, ¿ya? Pero también, repito, hay dioses de la fuerza de la naturaleza, Pachacamac, ¿no? Es el que mueve la tierra, el que está asociado a los terremotos. La luna, ¿no? El sol. Entonces, eso es lo normal. Habrá dioses mayores, dioses menores, pero el politeísmo es lo normal. Y las grandes ciudades capitales son grandes ciudades santuario que se crean en honor a estos dioses mayores. Pero ojo, no dejan de lado los dioses menores. Como ya lo dije en sesiones anteriores, el monoteísmo es una imposición política, ideológica y militar de un pueblo que utiliza el discurso religioso para justificar sus invasiones y el sometimiento de otros pueblos. ¿Ya? Estos pueblos, estas culturas son sociedades de carácter, eh, de carácter militarista, ¿no?
ninguna de estos pueblos deja de tener aparato coercitivo. ¿Y qué implica el aparato coercitivo? Una fuerza política, policíaca, militar, que reprime, mete miedo, ¿sí? Que se dedica a mantener el orden, por ejemplo, en el pago de las ofrendas, ¿no? Que pueden ser ofrendas en productos, el control de excedente productivo, que es una tarea del Estado, el almacenaje de estos recursos, como se ve, ¿no? Desde Chavine Huantra en adelante, grandes templos que a la vez son almacenes, ¿no? Grandes templos, almacén, templo granero, como dijo este arqueólogo australiano Gordon Shai, que está citado al inicio, en la primera separata, separata de la semana 1. Entonces, si no hay una capacidad coercitiva, es complicado, ¿sí? Es muy complicado que se pueda mantener el orden, se pueda reprimir a la población en caso de no generar pagos, en caso de no entregar sus ofrendas o enviar su mano de obra. ¿Ya? Y obviamente también estas capacidades coercitivas y militares sirven para poner orden al interior de sus dominios y para defenderse de posibles amenazas exteriores, ¿no? Pueblos conquistadores que quieren someterlos a los, ¿no? Eh, ¿no? Someterlos, conquistarlos. Entonces, y una quinta característica es que estamos hablando de sociedades jerarquizadas. ¿Qué es eso? Son sociedades que están, ¿no? Profundamente divididas y fragmentadas de acuerdo a esta especialización permanente, esta especialización laboral, ¿no? Que son sencillamente eh, que generan las divisiones sociales, que pueden ser por castas, o sea que hay una separación asociada a familias especializadas, o estamentos. Cuando hablamos de estamentos, hablamos de estas diferencias entre la nobleza, que son los fundadores, los padres de la patria, los patricios, los primeros pobladores, los descendientes de los conquistadores o de los dioses, a eso le llaman nobles, y el pueblo o plebe, aquellos que no descienden de los fundadores, aquellos que son los que ingresaron a las ciudades, a las zonas urbanas, y entregan ofrendas en productos y mano de obra a cambio de la protección que hacen estas castas de guerreros, ¿no? Entonces, estas son las características. No hablamos de clases sociales porque el concepto de clases sociales es complicado que se aplique en los Andes, ¿ya? Muchos historiadores han tratado de aplicarlo y no han podido porque la evidencia no es concluyente, ¿no? Y además el concepto de clases sociales en las ciencias sociales y políticas se usa para hablar de pueblos que se organizan, ¿no? De manera urbana y que tienen leyes que plantean la igualdad natural de los hombres. O sea, todos los hombres libres son iguales. Entonces, la clase social se va a diferenciar por el acceso, control y propiedad de los medios de producción. Pero no va a haber una diferencia por el nacimiento, ¿no? O por la función social que tiene tu familia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y hay a veces errores en algunos autores, libros de academia, profes de academias que piensan que casa, testamento, clase es lo mismo. Y eso es un error alucinante, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no,
Continúo con el formativo. ¿Está claro todo, Nadia? Entonces, un sistema de castas es algo, por así decirlo, cerrado, ¿no? O sea, que solo un grupo Totalmente puede... cerrado. Claro. El sistema de castas o estamentos se justifica por la unidad de lo político y lo religioso, ¿no? Por una ideología política y religiosa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? El sistema de castas se basa en una sucesión familiar. El caso más alucinante es el de la India, que existe hasta ahora. ¿Ya? En el caso de los estamentos, se habla de estos pueblos que son, ¿no? Los fundadores, los originarios, los patricios, que son los nobles, que tienen muchos privilegios. Y luego los plebeyos, ¿no? Incluso plebe significa pueblo, ¿no? El pueblo bajo, bajo pueblo. Esa es la diferencia. En cambio, clase ya implica que la ley de ese estado, de esa sociedad, la ley parte por el hecho de que hay igualdad, como los griegos. Todos los varones, hijos de, ¿no? En Atenas, ¿no? Todos los varones, hijos de atenienses, descendientes de atenienses, y que tengan propiedades, son ciudadanos. Así que ya no hay diferencia si eres noble o plebeyo. Y los romanos lo que hicieron, para todos los que eran no romanos, les dieron el estatus de ciudadanía haciendo el servicio militar. O sea, hacías el servicio militar y ya eras ciudadano romano. Ya no había diferencias entre la población romana originaria y los otros, la plebe o los pueblos conquistados. Es interesante esta teorización porque, repito, no necesitas saber el detalle, pero no, la cosa es no hacer esa analogía y poner como sinónimo casta, estamento, clase. Y ese es un error grave que he visto en varios libros, manuales de academias, y que algunos colegas que enseñan en academias pues no explican bien. Y eso genera que si hay preguntas de ese tipo en los exámenes, la gente pues termine perdiendo puntos. Bien. Pregunta a nadie si tienes alguna duda. Por eso estamos. Ah, no sé ese profesor, porque como usted lo había mencionado, también lo había escuchado en las antiguas civilizaciones, como Grecia, como la India. Claro, para Grecia sí se suele usar clases. A partir de la época clásica, en Grecia sí se comienza a usar clases sociales, porque hay una ley de igualdad, son sociedades con economías urbanas, y para Roma, la República y el Imperio también se habla de clases sociales. Ahí sí hay, incluso algunos autores hablan de estas rebeliones de esclavos en Roma, que están asociadas a movimientos de protesta social y lucha de clases, ¿no? Eso sí está bien claro, pero repito, eso no es lo común en la Edad Antigua. Lo común en la Edad Antigua es que sean castas o estamentos, ¿ya? Muy pocos pueblos se lanzaron a organizaciones sociales más complejas, ¿no? Como los griegos o los romanos. Bien, si no hay preguntas sobre esta parte conceptual, vamos ya a los periodos. Voy a revisar algo en el chat porque escuché una campanita. Espérame un par de minutos.
Bien, empezamos entonces con el primer periodo de la sesión. Horizonte temprano, también llamado periodo formativo. Horizonte temprano es el término que usa John Rowe y periodo formativo es el término que usa Luis Guillermo Lumbreras. Ahora, la evidencia, ¿ya?, y el planteamiento teórico que ellos usan termina siendo complementario, sobre todo en cuanto al fechado, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de este periodo, hablamos que este periodo también se divide en etapas. Estas etapas son el periodo inicial o temprano, ¿no? Le llaman formativo temprano, ¿no? Formativo inicial, y con estos sitios arqueológicos que muestran, ¿no?, cerámica, antes que Chavín de Huántar. En el caso del Perú, porque antes está lo de Valdivia incluso, en el norte del Ecuador. Copisnique, en la Libertad, ¿no? Otros lugares más como Pacopampa, Sechín, Cunturhuasi. Ya, en todos estos lugares se encuentran pirámides escalonadas, con grandes templos o anfiteatros en U. Algunos son circulares, otros son rectangulares, plazas hundidas, como se les dice, con altares de fuego, ¿no? Con grandes fogones. Y además de estas estructuras, ¿no?, monumentales, se encuentran también cerámica y en muchos, ¿no?, el inicio de las redes hidráulicas. Y además, incluso, ¿no?, los inicios de la metalurgia, en este caso, metalurgia del cobre, y también una gran cantidad de objetos, ¿no?, de orfebrería, joyas, coronas, aretes. Esas son las características de este, ¿no?, periodo formativo inicial o formativo temprano. Habrá un formativo medio que corresponde a Chavín de Huántar, ¿no?, que como se ha indicado en la semana 2, Chavín de Huántar se convierte en la cultura, ¿no?, en la cultura madre. Esa teoría que planteó Tello hace más o menos 80, 90 años, se ha ratificado con el paso del tiempo, ¿no? O sea, ya lo que sí, la cerámica más antigua no es la de Chavín de Huántar, pero Chavín de Huántar es el inicio, ¿no? Como ahora Lumbreras ya lo dice, es la primera gran síntesis de todas las culturas del arcaico superior y del formativo inicial. Chavín es una síntesis, un resumen, y que ese resumen permite que Chavín, ¿no?, influencie y genere, ¿no?, un fuerte poder a nivel de la ciencia, religión y política en una gran zona de los Andes. Ahora, lo que los arqueólogos no pueden decir es que Chavín haya conquistado en términos militares distintas zonas, porque no hay evidencia para eso. La evidencia nos dice más bien que en distintas zonas de los Andes, las élites de Chavín son muy respetadas, muy valoradas, y tienen una gran influencia en las obras, manifestaciones culturales, desarrollos tecnológicos hechos por estos pueblos, ¿ya? Y estos pueblos de distintas partes de los Andes llevan ofrendas, ¿no?, como tributación en mano de obra y productos que son almacenados en los templos, y además estos templos no son embellecidos con esa mano de obra. Ahora, habrá también un formativo final o formativo tardío, que es básicamente la influencia de Chavín en la costa, y que tiene como gran cultura la cultura Paracas. Ya veremos más adelante que Paracas tiene dos etapas, una etapa de influencia Chavín y una etapa de desarrollo regional o desarrollo propio, que está, ¿no?, que se ubica cronológicamente en el primer intermedio o intermedio temprano. Entonces, lo que sí queda claro es que
Chavín es la primera síntesis cultural de la cultura peruana y va a influenciar en una gran parte de los Andes. Ahora, el origen de Chavín no es la selva, como Tello decía, el origen de Chavín son las culturas que se desarrollan en la costa central, desde el arcaico superior, como Caral, por ejemplo, o del formativo inicial de estas culturas ubicadas en La Libertad, en Ancash, en Huánuco también. Y esto sí queda claro, ¿no? Sí, Chavín es la cultura matriz porque su influencia cultural y tecnológica va a ser la base de las posteriores culturas en los Andes. Héctor, ¿te has conectado? ¿Qué pregunta tienes? Dime. Te escuchamos. Héctor Bryan, ¿te has conectado? ¿Cuál es tu pregunta? O no hay preguntas, tal vez. ¿Podría explicar desde el intermedio temprano? Es que siempre se me dificulta este Perú. Todavía no hemos llegado a esto. Ok. Espera entonces normal a la clase. Ya. No, explique. Pero mira, mejor pongo esta diapo para que veas la diferencia, ¿no? No es lo mismo horizontes que intermedios. La diferencia está asociada a esas características, ¿no? El horizonte es un periodo o un proceso cultural panandino, es decir, que abarca su influencia, sus aportes, su tecnología, su forma de organización, abarca gran extensión de los Andes. Profesor, el Inca o la cultura inca no está en un intermedio también. Ahí está, pues, el intermedio tardío. Eso lo Ok. veremos en la semana 6. Intermedio empieza en el intermedio tardío, lo que se llama la fase regional de los incas. Y luego, los incas inician un proceso de expansión imperial que es llamado por Rowe Tahuantinsuyo o tercer horizonte. ¿Ya? Igual, Tiahuanaco, ahora veremos, Tiahuanaco empieza con la cultura pucará en el intermedio temprano. Y cuando inicia su fase imperial, se construye esta enorme ciudad de Tiahuanaco, que está al otro lado del lago, en el lado boliviano, y se habla ya del imperio Tiahuanaco. En el caso de Wari en el periodo del intermedio temprano, es la cultura huarpa, pero hacen conquistas y construyen una ciudad más grande, ¿sí? En la Pampa de la Quinoa, ¿sí? La ciudad de Wari. En el caso de los incas, no, los incas conquistan esa zona del Cusco, ¿ya? Ahí, antes de los incas, en el intermedio tardío, en esa zona hay presencia de la cultura, una parte de Wari y otra parte de Tiahuanaco. Cuando estos imperios desaparecen, se forma una cultura en el Cusco que se llama la cultura Quilque. Y ahí es donde llegan los incas y conquistan. Entonces, en el Cusco, en la ciudad del Cusco y en sus zonas aledañas, los arqueólogos excavan bajo el periodo Inca, que está el periodo Quilque, y bajo el periodo Quilque, en algunas zonas hay eh, influencia tiahuanaco y en otras hay influencia wari. Por eso, justo en estos días hay un arqueólogo que va a dar una conferencia, creo que es hoy día o mañana, y el tema es Tiahuanaco, los abuelos de los incas. Ese es el vacilón, ¿no? Ahora, hay otros pueblos que iniciaron fases de expansión y conquista, pero siempre hay alguien pues que los derrota, ¿no? Los paracas, ¿no? Los derrotan los nazca, a los nazca los derrotan los wari, los mochica entraron en guerra entre ellos mismos, ¿ya? Se debilitaron tanto que se fragmentó su unidad cultural, porque nunca hubo unidad política de los mochicas. Y los chimú, ya saben, ¿no? Los chimús fueron derrotados y su ciudad Chan Chan fue destruida por los incas.
Bien. Entonces, aquí la diferencia es grande, ¿no? Horizontes son grandes procesos, o sea, en una misma época encuentras en muchos lugares de los Andes la misma forma de organización, tecnología, cerámica con los mismos colores, las mismas formas, los mismos diseños. En cambio, los intermedios vas a encontrar en cada valle distintos tipos de tecnología, de cerámica, de organización y patrones constructivos, de tecnología hidráulica. Hay diversidad, ¿sí? Antes que tú te conectes, ¿no? Decía que los horizontes son procesos de unificación, descentralización. ¿Ya? Hay un orden centralizado, uno unificado. En cambio, los intermedios son procesos descentralizados, donde hay un poder político y cultural fragmentado. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pregunta. Si tienes otra pregunta, normal, ¿eh? Profesor, ¿desde cuándo se empezaron a usar las cabezas trofeos? Porque creo que desde Desde Paracas. Paracas. O sea, oficialmente se usan desde Paracas, ¿no? Es que eso de oficialmente no. Tenemos evidencia del uso de cabezas trofeo desde Paracas. Oficialmente no existe, porque ¿qué va a pasar si un arqueólogo encuentra cabezas trofeo en algún sitio arqueológico de Chavín? En No, la, sí, en en la Nazca, ciencia, en la ciencia no hay lo oficial no existe. Lo que existe son las evidencias. ¿Ah? Entonces, si te preguntan, ¿desde cuándo hay cabezas trofeo? La evidencia indica que desde Paracas, ya, sobre todo la fase necrópolis. Ahí encontramos una gran cantidad de cabezas trofeo. ¿Ya? Y esas cabezas trofeo son señal de qué? De que estos pueblos, ¿a qué se dedican? ¿Mm? ¿A qué se dedican? Son sociedades, son pueblos altamente, ¿no? ¿Dedicados a qué? guerrero, A la guerra o a la paz? a la guerra. A la guerra. Son organizaciones militaristas. Militarista, aunque Ya, sería un guerrero. estas características las expliqué hace unos minutos y las vas a encontrar en la separata de la semana 4, en la separata de la semana 6. Todos los pueblos prehispánicos tienen estas características. ¿Ya? Lo que pasa es que en la separata, igual que en las preguntas, juegan con tu cerebro y te van a poner las distintas evidencias de hidráulica. En algunas culturas te dicen, tuvieron irrigaciones, tuvieron canales, tuvieron acueductos, tuvieron puques, guaruguaros, camellones, andenes, huachaques. Ya, todo eso es ingeniería hidráulica. ¿Y para qué sirve eso? Para tener agua y desagüe en las zonas urbanas y una agricultura intensiva. ¿Ya? Eso se ve, esa es la evidencia. Y lo demás también es evidencia de estados teocráticos, de politeísmo, de organizaciones militares, y que la evidencia que tenemos es que se dividen o jerarquizan socialmente en castas o estamentos, no en clases, no es lo mismo. Pues si dices clases, pierdes puntos. ¿Ah? Tengan cuidado porque ahí hay error de algunos profes de academias que los confunden más que los ayudan. Bien. A ver, horizonte temprano. No empieza con Chavín, en el horizonte temprano hay un debate, ya se aclaró ese debate hace ya como 20, 30 años, de que la cerámica más antigua no es la de Chavín de Huántar, sino la de Cupiznique, eso fue en los años 60, 70. Pero luego se encontró sitios con cerámica más antigua en el mismo Perú, como los de Cupiznique, Pacopampa, Sechín, Cunturhuasi. Esta zona que está entre Lima, Ancash, La Libertad, Huánuco. Parte de costa, parte sierra. Y Chavín ya es la gran cultura que, como he puesto acá, es la primera síntesis
de los aportes y desarrollos culturales y tecnológicos desde el arcaico superior hasta ¿no? Arcaico superior, Caral y todas esas culturas, y el formativo inicial, todas estas culturas, ¿no? Bien, y estaba justo por acá. La influencia de Chavín son estas culturas de la costa central, no la selva. Tello dijo que era la selva porque veía en las litoesculturas y en las cabezas clavas, en los ceramios, veía imágenes de grandes animales de la selva, ¿no? Entonces Tello decía, bueno, viene de la selva. Pero lo gracioso es que muchos de estos monstruos, estos dioses de estas grandes bestias amazónicas, antropomorfizadas, se encuentran también en las cerámicas, ¿ya? Y en los relieves de estos sitios arqueológicos. Que Tello obviamente no excavó, pues, porque esto se excava a partir de los años 70, 80 sobre todo. ¿Ya? Por eso si tú me dices lo oficial, no, pues porque un arqueólogo chambea y encuentra evidencia y mata todo lo que consideras oficial. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, nos vamos a esta parte. Profesor, hablando sobre el periodo inicial, se podría decir, hay muchas culturas como Sechín y Cuspinique. Cupisnique. Cuspinique. La cosa es No, que mira, lee, Cupisnique. Cupisnique. ¿En el examen no van a preguntar sobre esas culturas o solamente sobre Chavín desde el principio? Depende, pues, si la pregunta es, ¿el periodo formativo se inició con la cultura? ¿Con cuál se Sería inició? Chavín. No, pues, ¿cómo vas a decir eso? El periodo formativo, mira, formativo inicial, Cupisnique, Pacopampa, Sechín, Conturhuasi. Si yo te pregunto, ¿el periodo formativo se inició con la cultura? Tú me tendrías que decir Cupisnique, Pacopampa, Sechín, Conturhuasi, si aparecen esas alternativas. Pero si yo te pregunto, Y ¿el si periodo formativo por el tuvo su apogeo con qué cultura? Chavín. Pues. Todo depende de la pregunta y de las alternativas que aparezcan. No, profesor, es que pensé que cuando se menciona horizonte, yo lo conozco así como horizonte temprano, siempre se empieza de Chavín, porque No, Chavín, horizonte es... exacto, por eso. Por eso yo he hecho la diferencia. Si yo te pregunto Ah, formativo, ¿ya? ¿Con qué se inicia? ¿Cuál es la primera cultura del formativo? Copisnique. Pero si te pregunto, ¿cuál es la primera cultura del horizonte? Chavín. Esa es la diferencia. ¿Está claro? Parece un juego de palabras, pero no, porque son conceptos. ¿Ya te diste cuenta? sí, creo que ya recordé, porque había dos arqueólogos, creo, que la habían separado diferente. De Así es, acuerdo. así es, así Ya. es. Qué feo juego de palabras, profesor, pero está bien. Claro, para la semana 2 también, ¿no? En la semana 2 como juego de palabras, si yo pregunto, evidencia de presencia humana más antigua en el Perú prehispánico, esa es una pregunta. Y la respuesta es Piquimachay. Pero si yo pregunto, los restos humanos más antiguos del Perú prehispánico, ¿cuál sería? A ver, se supone que ya lo sabes. ¿Ves Profesor, los Piquimachay? restos humanos no sería Piquimanchay y los restos líticos no sería Paiján. No, al revés, totalmente al revés. Los restos humanos más antiguos encontrados en el Perú son de Paiján. Pero la presencia humana más antigua del Perú es la de Piquimachay. ¿Por qué sabemos que hubo presencia humana ahí? Porque en la cueva de Piquimachay, afuera de la cueva, se encontró un montón de basura y excremento humano. ¿Qué basura? Las hojas de piedra ya rotas o sin filo. ¿Qué más? Los huesos de los animales que cazaron y comieron y los excrementos de los seres humanos, ¿no? Los coprolitos, y la materia orgánica es la que se puede fechar. Entonces, según el fechado,
Piquimachay es el lugar de presencia humana más antiguo del Perú. Presencia humana. No es lo mismo que restos humanos más antiguos. Los restos humanos más antiguos, sin lugar a dudas, son los de Paiján. Porque en la cueva de Paiján, al costado de la cueva, se encontró este entierro de una mujer y un niño, ¿no? Los arqueólogos presumen que son parientes, madre e hijo. Presumen, ¿no? No sabemos. ¿Ya? Pregunten, estaba acá las preguntas. Nada, no hay más preguntas. Profesor, entonces cuando dice evidencia de presencia humana, sería Paiján, ¿no? Por encontrar la tumba. No. Presencia humana es Piquimachay. Presencia humana es desde presencia humana. Dejaste tu hacha de piedra rota y la tiraste ahí. La piedra no se puede fechar, pero la tiraste en un basural donde encuentras los huesos de los animales que comiste. Y encima están los excrementos de los mismos humanos. ¿Qué se puede fechar? Esos restos orgánicos. ¿Ya? La piedra no. Y el sitio más antiguo de la presencia humana en el Perú, Piquimachay. Pero no hay resto humano. El resto humano más antiguo es Paiján sería, pues, ¿no? Paiján. ¿Sí? Ya. Sí, profesor, a la que feo, se le quedan muchas las palabras, ¿no? No, es que es ciencia, pues. Es ciencia. Sí, El problema es que ustedes en los colegios llevan como curso de historia cualquier cosa y los profesores que les enseñan, ¿no? Les enseñan cualquier cosa, ¿no? Entonces, y cuando ya van a un nivel superior para el examen, ahí se asustan. Porque son conceptos que no se pueden, no hay sinónimo, ¿ya? Son conceptos científicos y los tienes que aprender así o si no, pierdes la pregunta. Pues, ¿está claro? profesor, la cultura mochica es la misma que cultura moche, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo? La cultura mochica es lo mismo que cultura moche, ¿no? Sí. Se usa el término mochica porque incluye a todas las ciudades que tuvieron la influencia desde Moche, ¿ya? O sea, espérate, ahorita te enseño el mapa. Moche es un solo sitio que está acá, al sur de la ciudad de Trujillo, ¿ya? Y desde Moche hay una expansión de carácter política y cultural, pero nunca se formó un imperio, ¿ya? Moche es como una gran capital que va a influenciar a un montón de ciudades en términos de patrones arquitectónicos, científicos, Sería, iconografía, prácticas, pero no es la gran capital, no hay imperio mochica. Es como profesor, Sumeria. profe, Te escucho, dime. ¿sería un chavín, se podría decir? No. A ver, no. A ver, en el caso de Chavín, hay cierto parecido, pero en el caso de Chavín se nota que sí hay algunas, como dice Tello, el primero que lo dijo, y lo han seguido diciendo después de Tello, Kaufman y Lumbreras, Rowe también. En el caso de Chavín sí hay una especie de aparato estatal organizado, donde Chavín de Huántar es una especie de gran santuario, donde de distintas zonas van a llevar ofrendas y van a pedir apoyo, asesoría, consejo. Por eso, a ver, ¿no? O sea, esa es la zona de control de Chavín de Huántar. ¿Dónde está Chavín de Huántar? ¿Ya? Acá. Aquí está, ¿no? Entonces, todos estos pueblos que están, ¿no? bajo este coloreado, llevan ofrendas, que puede ser mano de obra, puede ser productos, hacia Chavín de Huántar. Chavín de Huántar acopia, junta, recopila, controla ese excedente. ¿Y por qué llevan ofrendas? Las ofrendas las llevan a cambio de que los sabios, los expertos de Chavín de Huántar hagan distintas obras de infraestructura, de hidráulica,
¿no? De arquitectura. Eso es Chavín de Huántar. En cambio, en el caso de los Mochica, ¿ya? Hay una expansión inicial desde acá, desde Chavín de Huántar, desde la Huaca de Moche, las grandes huacas de Moche. Pero luego se forman pequeños estados, donde la tributación y el control del excedente ya no va hasta la Huaca de Moche, ¿no? Hay distintos lugares. Loma Negra, ¿no? Moro, El Brujo, ahora Peñamarca, que son grandes ciudades, o sea, no son del tamaño de Moche. En Moche hay dos pirámides enormes, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, pero no es que desde Peñamarca o desde Loma Negra van a llevar ofrendas al santuario de Moche, ¿no? Ellos tienen sus propios santuarios. Pero los arqueólogos han descubierto que son la misma cultura. ¿Por qué? Para empezar, la misma iconografía. Estos iconos, estos grabados, los vas a encontrar en los ceramios, paredes, muros, de todos estos sitios, ¿no? Encontrados acá. Y encima tienen un solo idioma. Y su idioma sobrevivió, a pesar de que esta cultura colapsó, el idioma sobrevivió hasta la llegada de los españoles. Es la lengua mochica, o mochique. Ya no se habla, pues ahora, ¿no? Profesor, ¿no? Mientras Chavín de Huántar sí es un gran santuario centralizado. En cambio, los mochicas no. profesor, entonces sería como, no sé, en comparación, se podría decir, Es que entre no estados, compares, pues, no compares. sería tipo, bueno, o sea, sería, bueno, yo lo tomo más como si fuera un tipo de Grecia, se podría decir, porque todo el mundo tiene Ahí la misma está. cultura. Los mochicas serían como Grecia. Exacto, ¿sí? En comparación de estados, sería un tipo Grecia, porque son diferentes estados. A ver, yo te digo, más que Grecia, Sumeria. Sí, más así Sumeria. sería. No, justamente los arqueólogos cuando investigaron la cultura mochica, ¿no? Bueno, a mí me enseñó uno que ya falleció, Santiago Uceda, y él decía, era experto en moche, ¿ya? Y él decía que le sirvió mucho las teorías para la identificación de la cultura sumeria. Eso les sirvió mucho, mucho más que la comparación con Grecia. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Entonces, sí, creo. O sea, bajo ese sentido sí puedo entenderlo. Profesor, su cerámica, en mi anterior ciclo, hice en 2023, habían puesto los huacos retratos, huacos eróticos y huacos, ya me acuerdo, otro huaco que había. Van De a los seguir poniendo mochicas. esas, porque ahora estoy viendo y solamente hay tipo una más. O sea, las características de uno. ¿Siguen poniendo lo mismo? ¿O no? A ver, ¿qué has visto en la separata? Pues vamos a ver la separata. Ah, no, es que no tengo el separato ahorita. Ah, Estoy ¿por viendo. qué no? Pero tienes que entrar al sistema para que te descargues, pues. Ah, ya, bueno. A ver, Ah, acá dice cerámica, la cerámica mochica, ¿no? ajá. Esta Nazca. La cerámica mochica, hay pictórico, o sea, ceramios pintados con dibujos, hay ¿no? De todo tipo, hay los huecos eróticos y hay los escultóricos. En general, incluso se podría decir dos tipos, es lo que yo, de acuerdo a los libros que he leído, dos tipos de cerámica. La escultórica, o sea, que son esculturas, animales, ¿no? Los huecos retratos, los huecos eróticos, son esculturas. Y luego la pictórica. Así la dividen los arqueólogos e historiadores profesionales, ¿no? Pictórico porque es una gran botella, una gran olla con dibujos, ¿ya? Y la otra es la escultórica. Y en la escultórica encuentras huaco retrato, huaco erótico, los huacos naturalistas, ¿no? Hay una vicuña, una araña, un cuy, una mazorca de maíz, ¿sí? Papas, ¿ya? Pescados. Son esculturas.
Profesor, Esa es la gran división que hay, ¿no? sí, profesor, estoy revisando, o sea, ahorita Mochica, creo que sí, es Mochica, Ujú. y han puesto, o sea, botellas con dibujos de payares míticos. Y antes había tipo Guaco retrato, creo, porque ponían caras Pero de... cuál no, pero no te están diciendo las diferencias. La gran Ujú. diferencia, vuelvo a repetir, son los pictográficos o pictóricos. Y ¿Ya? erótico, nada, No. Es que ahí faltó poner escultórico. ¿Ya? claro. Ah, entonces sería Hazme caso. gráfico, La gran diferencia es pictográfico o pictórico, o sea, el que se dibuja. Hay escenas de sacrificios, escenas de guerras, dibujitos de payares míticos, de dioses. Pictórico es el ceramio dibujado, que ves ahí en la separata. Y escultórico son todos los demás, donde haya una forma. ¿Ya? Si hay forma, o sea, pues, ahora lo han separado como dos nomás, ¿no? uh-huh. Bueno, si yo hubiera hecho la separata, hubiera hecho la gran división que usamos los historiadores, los arqueólogos en la universidad, ¿no? Ok, Porque profesor. pictórico o pictográfico hay de todo. Desde dibujos de escenas de guerra, de sacrificios humanos, de, de drogas, de fiestas, ¿no? De dioses, de magia, y de los escultóricos hay de todo. Esas son las dos grandes familias de los ceramios mochicas. Y escultórico pueden ser huacos retratos, o huacos eróticos, huacos naturalistas, ¿entiendes? ¿No? Por las distintas formas de los Sí, cerámicos. profesor. Ujú. Ya está. Ya. Pregunta, todo lo que quieras. Sí, profesor, ¿podría, o sea, decir, bueno, las comparaciones de las cerámicas? Porque yo tengo conocimientos y han preguntado mucho sobre cerámica. Y no sé, veo muy iguales las cerámicas. La ¿De verdad. quién? ¿De quiénes? A ver, espere. Ahorita quiero buscar el nombre. Creo que es no recuerdo cómo se llama esta. Ujú. De Chavín y el Huaco pictórico. ¿Cuál sería su No, diferencia? ni hablar. Chavín es escultórico. Chavín sus ceramios básicamente son escultóricos. Mm. Y a través de estas técnicas de incisión, ¿ya? Y el Pues, predominio de un color. Y el color, o sea, ¿cuál es la diferencia? Chavín es monócroma, un color, pero es el color de la arcilla que surge después de que el ceramio es cocinado, ¿ya? Y vamos a encontrar una gran cantidad de ceramios negros, porque es un tipo de arcilla que se usa mucho en la sierra y en el norte. Pero también hay ceramios chavín, ¿no? De otros colores, color ocre, color blanco, crema, beige, colores tierra. Pero su característica son las incisiones, ¿ya? Y siempre esta forma de un globo, ¿ya? Con una asa goyete. Eso es una característica muy propia de los ceramios de Chavín de Huántar. En general, de la cultura chavín. Repito, monócromo, color de la arcilla, ¿ya? No es que lo pinta, sino es el color de la arcilla que cuando se cocina sale ese color. Y las decoraciones son por incisión, no por pintado, ¿ya? Y según John Rowe, bueno, Tello fue el primero y Rowe explica más el desarrollo tecnológico de la cerámica. Para Chavín de Huántar más bien ya se ve eso, ¿no? Monócroma, color de la arcilla y la decoración por incisiones. En el caso de Paracas se ven los cambios. Comienzan a utilizar color, pero post cocción. O sea, después de cocinado se le pinta. Esa
ese color, esas imágenes pintadas se van perdiendo con el tiempo. Por eso en algunos libros los arqueólogos dicen, ¿no? Cerámica con diseños fugitivos, así le dicen, ¿no? Porque se va perdiendo, porque el color, la imagen, se queda fijada en el ceramio si es que se pinta antes de cocinarlo. Y en la siguiente fase de Paracas, en la fase necrópolis, que ya corresponde al intermedio tardío, la cerámica tiene un color, pero es un color pintado. Ya hay pintado precocción. O sea, haces el ceramio, lo pintas, ¿no? Alguna pintura, algún diseño básico, lo cocinas y eso hace que el color se quede. Entonces, lo que demuestra Rowe, primero Tello y luego Rowe, lo que demuestran es que hay un desarrollo tecnológico. Y la siguiente cultura, que sería ya en la misma zona del sur, en la zona de Ica, los Nazca, su cerámica en forma es muy similar, ¿no? Ese cántaro globular, ¿no? Pero aquí es 2 picos y un asa puente. Y además el ceramio ¿cómo está decorado? Con dibujo. Un dibujo, ya como se le dice, polícromo, con muchos colores. Y esos dibujos representan a su mitología, a sus dioses, a su religión. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. El uso del color es una gran diferencia. Y en el caso de los mochicas, usan menos color, pero comienzan a usar pues estas técnicas de cerámica escultórica, ¿no? Hay un ceramio ahí en la separata de un caballito de Totora. No sé si lo has visto. ¿Te has fijado? En la separata. Mm, Un ceramio No le he escultórico visto. alucinante. ¿Ah? No le he visto. A ver, espérelo. Fíjate, en la separata está. En la separata está. En... eh, Ahí al está. costado, Ah, al costado del ahí señor está. Cipicado, en la separata. Mm, Un ceramio No le he escultórico visto. alucinante. ¿Ah? No le he visto. A ver, espérelo. Fíjate, en la separata está. En la separata está. En... eh, Ahí al está. costado, al costado del Ahí señor está. Cipicado. Los caballitos de Toro recién se usan en Mochica, ¿no? ¿Está en lo correcto? A ver, la evidencia es que se usan desde mucho antes. Los caballitos de Totora y estas, estos navíos pequeños con Totora, caña, se usan desde la época lítica. ¿Ya? La forma del caballito de Totora, que aún se tiene ahora, es desde la época de los mochicas. Ojo, repito, antes de los mochicas sí se usaba, pero de otra forma. ¿Ya? O sea, la totora, que es una planta que flota, se usaba para distintos tipos y formas de embarcaciones. La peculiaridad es la forma del caballito de totora, que desde la época mochica hasta ahorita, muchos pescadores de los puertos y caletas de Ancash y La Libertad lo siguen usando. Y la Lambayeque también. Pero ahí está el caballito de totora en forma, ¿no? Lo han simbolizado como un pez, ¿ya? Y el navegante. Y tiene su asa con pico boyete, ¿no? ¿Lo ves? Es impresionante. Eso es Sí. cerámica escultórica. Ujú. Profesor, ¿podría explicar cada tipo de tipos de, no sé, técnicas de agricultura, se podría decir? Porque, no sé, es algo muy confuso. Cada cultura usa unos singular, ¿se podría decir? ¿Podría explicar eso, por favor? A ver. Hay 2 agriculturas. Tipos de, no sé, técnicas de agricultura, se podría decir, porque, no sé, es algo muy confuso. Cada cultura usa unos singular, ¿se podría decir? ¿Podría explicar eso, por favor? A ver. Hay 2 agriculturas. Extensiva e intensiva. La extensiva se basa
en el ritmo de las crecidas y lluvias. Llueve, fertiliza el campo, crece el río, fertiliza el campo, y en esa zona se cultiva. Esa es la agricultura extensiva que va a lograrse durante la etapa del Neolítico a nivel internacional, y para los Andes, el término que usa Lumbreras, Kaufman, el arcaico superior. ¿Cuál es la diferencia? El salto de a la civilización genera este elemento. Por acá lo había puesto. La hidráulica. O sea, redes de agua, desagüe, drenaje, sistemas de reservorio, acumulación y distribución del agua con fines útiles, sobre todo agricultura. Es decir, desde el periodo formativo, en el caso del Perú, y a nivel internacional, se pone como un elemento civilizatorio en muchos pueblos antes de que exista escritura, China, la India, Mesopotamia y Egipto, antes de que exista escritura, el punto central de considerar a esos pueblos como civilizados es el desarrollo de la hidráulica, para que las ciudades tengan agua y desagüe y para que las zonas agrícolas que están alrededor tengan estos canales de irrigación, canales que se conectan a grandes sistemas que vienen desde reservorios en las partes altas, ¿no?, de las montañas. Esa es la diferencia. O sea, la agricultura extensiva, repito, depende de la lluvia y la subida de los ríos. La intensiva depende de la ingeniería hidráulica. Esa es la gran diferencia. Ahora, a lo largo de la separata de esta semana 4, y de la semana 6, que tratamos las altas culturas en el Perú prehispánico, te ponen un montón de evidencias de esta agricultura intensiva. Canales, irrigaciones, acueductos, galerías filtrantes, puquios, guaruguaros, camellones, huachaques, andenes. Todas esas son manifestaciones de la aplicación y desarrollo de la ingeniería hidráulica. ¿Está claro? Sí, profesor. Pregunta nomás, pregunta. No, sí, profesor, es que yo le quería preguntar si podría explicar los tipos de, o sea, tipos, o bueno, técnicas que usan, se puede decir. Por ejemplo, el guaruguaro, los Ya, pies ecológicos. guaruguaro o camellón. Ahí está. Es Ya, lo mismo. mira. Sí, nada más. Guaruguaro es el término en Aymara. Camellón le pusieron los españoles. Ok, Creo que está ok. acá, creo que está dibujado al final de la separata. Acá está, mira. Camellón, porque los españoles vieron estas jorobas en la tierra. ¿Ya? ¿Y para qué sirve esto? En el altiplano, como sabrás, hace un frío alucinante de noche y de día el sol quema de manera brutal. Entonces, a partir de la cultura tiahuanaco, ¿ya?, ellos desarrollan una tecnología para cultivar en el altiplano. Hacen estos surcos con agua. De día se calientan, ¿ya?, por el sol, por la luz del sol, la radiación solar. Y de noche, ante el frío, ¿ya?, ¿no?, botan esa radiación generando un microclima que protege a las plantas. ¿Qué plantas que cultivan ahí? Adaptaron papa, adaptaron oca o yuco, ¿ya? Y algunas gramíneas, ¿sí?, como la quinoa. Entonces, de noche el frío es brutal, pero genera un efecto térmico
el agua que se mantuvo tibiecita o caliente durante el día, en el frío de la noche genera un vapor que protege a la planta. Esto es genial, pues. Este es el famoso. Guaru significa agua en Aymara. Agua. ¿Ya? Los españoles le pusieron camellón. ¿Está claro? Esa es una de las técnicas. Sin esa técnica no hay forma de tener agricultura en el altiplano. Esa es una técnica genial. Ahora, el huachaque es un reservorio de agua, por si acaso. Pregunta. Ya no sé cuántas preguntas hay, pero pregunta todo lo que quieras. Profesor, los huachaques eran reservorios de agua. Entonces, ¿qué son los andenes? O bueno, no sé, Los lo que sería andenes, Wari. espérate, los andenes, acá están los andenes. Los andenes son terrazas de cultivo, ¿ya? Pero que son producto de esta ingeniería hidráulica. Lo han hecho tan bien de que el agua que riega estas terrazas no genera huaico. Lo normal es que en las laderas de los cerros haya huaico, ¿ya? Y si hay agua, se produce el huaico, ¿sí? Pero los wari son considerados los primeros constructores de estos sistemas de terrazas. Así sería el cerro, pues, ¿no? Una escalera gigantesca. Y en estas terrazas se aprovecha para la agricultura. Esos son los andenes. Y hasta ahora nuestros hermanos campesinos de muchas zonas de la sierra, ¿no?, siguen utilizando los andenes y preservando esta tecnología para tener producción agrícola. Ahora sí, no queda claro quién inventó los andenes. Ahí hay un debate. Pero lo que sí sabemos es que ellos difunden, o sea, la evidencia es los wari difunden el sistema de los andenes. Eso hicieron los wari. Eso sin lugar a dudas. ¿Está claro? Y en el caso de los tiahuanacos, ahí sí se puede decir que ellos fueron los que crearon este sistema. Y lo difunden en muchas zonas de la sierra, desde el altiplano a muchas zonas de las altas planicies o sierras de los Andes centrales. ¿Ya? Ahora, con los andenes tienes una gran producción agrícola, un gran excedente productivo que permite hacer obras más grandes, tener ejércitos más grandes, ciudades más grandes. Por eso se habla que las ciudades del horizonte medio, ¿no?, hay un gran desarrollo urbano, hay grandes ciudades que están integradas a una red vial que los datos nos dicen que los wari fueron los primeros en hacerla, en unificar. O sea, cada pueblito tenía un camino, una entrada, diríamos así. Pero los waris unificaron esas redes. Y los tiahuanacos se copiaron eso. Eso va a crear lo que en quechua se llama Capajñán, que significa ruta o camino de los señores. Que ese es el término. Y que los españoles luego usaron y le han puesto, y hasta ahora se usa camino inca, ¿no? Pero ojo, los incas son ¿cuántos años? A ver, como 800 años, 900 años antes de los incas ya existían estos caminos. Por eso ahora el término oficial que se usa para eso, para este camino, no es camino inca, sino Capajñán, el término en quechua. ¿Ya? Pregunta. Sí, profesor, hablando del Capañán, bueno, no lo he escuchado bien, pero ¿quién inició la construcción del Capañán? Ahí está, por eso. Lo que sabemos es que son los wari. Por acá está, por acá.
en una parte esta. Ahí. En la separata no sé si está el detalle, déjame ver. Lo que hacen los Wari es hacer la red vial. O sea, ya existían caminos, repito, en cada pueblito. Pero la red, los primeros en hacer son los Wari. Y luego los tiahuanacos se copian, esa es la teoría, se copian y hacen su propia red. A ver, vamos a ver si está ese detalle en la separata. No, no aparece no aparece no aparece quién la crea, pero sí, la evidencia es que los Wari son los primeros en crear la red vial, ¿ya? Pero repito, ya existían caminos entre los pueblos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ruth, ya que te has conectado, ¿qué pregunta tienes? Buenas tardes, profesor. Yo tenía una duda con respecto a dos preguntas de la semana 3. Ya, dale, dale. Ya, ¿envió la pregunta por el chat? Pero, a ver, dime cuáles son. De preguntas de la semana 3, ¿no? Sí, la 2 y la 4. La 2 es los asirios. Los asirios se Sí. desarrollaron en la región del sur de Asur, ubicada en la parte norte correspondiente a la Alta Mesopotamia. Su capital fue la ciudad de Nínive, a orillas del río Tigris, ¿está bien? Caracterizándose por ser un pueblo guerrero, conquistador y cruel, empleando la táctica del terror como estrategia expansiva. Durante el Tao imperial destacó el rey Asurbanipal, ¿qué hizo Asurbanipal? Alcanzó el máximo esplendor cultural con la construcción de la biblioteca de Nínive. Asurbanipal el Grande es uno de los grandes conquistadores y que embellece la ciudad de Nínive y crea al costado de su palacio una enorme biblioteca templo donde pone todas ¿no? las cosas culturales, libros, esos libros que estaban tallados en piedra o en tablillas de arcilla, esculturas, todo eso se chorea de los lugares que conquista y los pone en esa biblioteca en Nínive. Asurbanipal el Grande, ¿ya? Es el que llega a conquistar también Medio Oriente, muchas zonas de Medio Oriente, hasta Egipto. Profe, ahí mi duda era de que yo también, o sea, alcanzó un máximo de expansión territorial, por eso yo marqué la E. Es que justo en la E te mata, pues, porque te dice derrotando al rey persa Ciro II. A ver, desde el inicio, es que tú, claro, si dijera solo alcanzó la máxima expansión territorial, sí, pues. Pero luego ¿qué sigue? Derrotando al rey persa Ciro II. Y ahí te mató. Porque ese dato está mal, pues. Y ese dato, o sea, no pasó. No pasó, No se pues, enfrentó porque con además a Ciro el Grande es el Ciro primero, ¿ya? Y Ciro el Grande, Ciro primero, Ciro el Grande, rey de los persas, es el conquistador del segundo imperio babilónico, ¿ya? O sea, son, a ver, 100 años después de Asurbanipal, ¿ya? está fuera de contexto casi. Totalmente fuera de contexto. O sea, si tú te basas en las primeras palabras, alcanzó la máxima expansión territorial, sí, sí, claro que sí, pero luego te matan. Sí, Te ya me di matan. cuenta.
¿Ves? Ya, ¿y cuál era la otra, me dices? Ya, mi otra duda era en la pregunta 4, específicamente la proposición número 2. Siddhartha Gautama, Buda, ¿ya? Fundó el hinduismo o brahmanismo basado en la vida ascética. Eso es falso, pues. Que el brahmanismo es la religión que surge después de las guerras entre los hindúes y los védicos. Los védicos imponen una serie de características, la religión védica. Los brahmanes o guerreros o príncipes de la India se rebelan contra los védicos, los derrotan. De esas batallas y guerras salen un montón de libros religiosos de los que sale el hinduismo, ¿ya? Obviamente se quedan un montón de cosas, ¿no? Por eso en la religión hindú hay la etapa de los libros védicos y luego viene la etapa de los libros brahmánicos, ¿ya? Por eso en ese periodo de la India, ¿ya? Este periodo que, si te acuerdas, está ahí en las cronologías, periodo brahmánico, ¿ya? Aparece este príncipe Siddhartha Gautama, que cuestiona la validez del orden político y religioso, político, social y religioso de la India. Porque todo ese orden, como es un pueblo teocrático, es un estado teocrático, mezclan la religión, la política y todo, ¿no? ¿Y cuál es el cuestionamiento de Siddhartha Gautama? De que para someter al hombre han creado la religión. Y él propone la liberación del hombre a través de estas técnicas de meditación, ayuno, abstinencia, para poder controlar tu propio ki, ¿no? Y el término técnico no es el iluminado, ¿no? Sino el despierto, ¿no? Siddhartha Gautama, su viejo, que era un gran príncipe, creó un palacio enorme, gigantesco, para que su hijo viviera ahí, su familia, ¿no? Pero su hijo era muy curioso y quería saber de dónde venían los sirvientes que cocinaban, limpiaban el palacio. Así que él quería saber eso, así que saltó el muro y entró al mundo real y comenzó a predicar, ¿no? Un cuestionamiento duro al hinduismo. Así que, en todo caso, en la 4 sería, si dijera, ¿no? Siddhartha Gautama fundó el budismo, ¿no? Basado en la vida ascética. Así está bien, pero acá te mata con hinduismo. El hinduismo o brahmanismo se creó como 300 años antes de la existencia de este príncipe. ¿Está claro? Ah, sí, sí, ya me di cuenta de mi error, sí, porque yo confundí eso, porque acá sí, en la Sebrata sí dice que fundó el budismo. Así es. También, profe, ¿qué es una vida ascética? No placeres, meditación, ayuno, abstinencia, estudio, Ya. ¿Renunciar a meditación, los placeres? ¿Renunciar a los placeres? ejercicio físico, no carne, no carne. O sea, ahora se ha puesto de moda el veganismo, vegetarianismo. No, eso no es nada. La idea es, ¿no? Una dieta que te permita encontrarte a ti mismo, ¿no? Y también no solo meditación, ¿no? Sino también mucho estudio de ciencia, de medicina, de filosofía. Los ascetas son esta gente que se aparta de, de los placeres. En el cristianismo son los monjes, pues, ¿no? Cuando los monjes de clausura que se separan del mundo, del pecado. ¿Está claro? Sí, profe, ahora ya ¿Pregunta? está mucho más claro. Gracias. ¿Para qué? ¿Por qué? Para eso estamos. Más bien, revisa si tienes alguna otra duda y ahorita voy a ver en el chat porque escuché la campanita. De repente alguien ha puesto algo y revisa si tienes alguna duda.
Bien, en el chat estaban las preguntas de una de sus compañeras sobre la semana 3, que ya hemos resuelto. Con respecto a las conquistas de Asurbanipal el Grande, ¿ya? Que era llamado por los griegos el rey Sardanápolo, o Sardanápolo el Grande, o Sardanápolo el tirano, el cruel. Y esta es la etapa de máximo esplendor cultural de la cultura asiria también, ¿no? Del imperio asirio. Pero también es ¿no? Dio lugar a el exceso de explotación, dio lugar también a la conspiración que hicieron babilonios y persas para derrotar a los asirios y dividirse su imperio. Y luego ya 100 años después, los persas van a aprovechar también el odio que le tienen las poblaciones a los babilonios y conquistarán todo el territorio. Bien, vamos a ver si en el otro chat hay algo. Hola Ruth, ¿qué pregunta tienes? Profesor, buenas tardes. ¿Podría hacer las preguntas de esta semana de la CEPRES? Ya, vamos a desarrollarlas. ¿Ya? La primera pregunta nos habla ¿no? de los aportes, en este caso, de John Rowe para definir y darle las características al horizonte temprano. Entonces dice, ¿no? El arqueólogo norteamericano John Rowe, conocido por su extensa investigación sobre el Perú, ha contribuido a la periodificación de la civilización andina prehispánica, dividiéndola en horizontes, temprano, medio y tardío, e intermedios, temprano y tardío. Así tenemos al horizonte temprano, el cual tuvo entre sus características, ¿cuáles son esas características? Predominio de los centros ceremoniales y la casta sacerdotal, eso es real, ¿no? Eso es cierto, diríamos así. Hegemonía de la casta guerrera que dirigía a los campesinos, no. ¿Por qué sabemos casta sacerdotal? Porque los centros políticos están asociados a grandes santuarios, almacén. Y algo más interesante, si fuera casta militar, encontraríamos ciudades amuralladas, cosa que recién vamos a ver más adelante, no en el periodo formativo o primer horizonte. La 3, surgimiento de la alfarería, orfebrería y la actividad textil. Eso también es cierto. Aunque sabemos que la textilería más antigua está en Huacaprieta, que es arcaico superior, y la alfarería o cerámica más antigua, ¿no? No es de América, no está en el Perú, sino en Valdivia, en Ecuador. Y el otro punto es, también es cierto, desarrollo de las primeras redes hidráulicas y difusión del maíz. Entonces, ¿qué cosas son propias o características propias del primer horizonte, o también llamado horizonte temprano, o periodo formativo? El predominio de grandes centros ceremoniales y una casta sacerdotal, el surgimiento de la cerámica o alfarería, la orfebrería primero y luego la metalurgia del cobre, y la actividad textil. A eso hay que sumarle el desarrollo de las primeras redes hidráulicas, ¿no? Agua, desagüe en los centros urbanos, pero también acequias y sistemas de irrigación en las zonas agrícolas, y la difusión sistemática del maíz
en ¿no? En todo el territorio que implica costa norte, centro, Sierra Norte y Centro y partes del Ecuador. Así que la 1 es Argentina. La 2, estamos hablando del horizonte también. También es una pregunta sobre el horizonte temprano, pero específicamente sobre Chavín. ¿Sí? Acá, el horizonte temprano se caracteriza por este fenómeno cultural de la difusión panandina. Chavín se constituye en uno de los centros más importantes de intercambio y contacto cultural entre las regiones distantes de la parte central de los Andes. Respecto a esta cultura, determina el valor de la verdad de los siguientes enunciados. ¿Sí? Típica pregunta de verdadero y falso. Te plantea ahí, ¿no? Chavín integró culturalmente a distintas regiones entre sí a través de una fuerte influencia religiosa, destacando el culto al dios felino, verdadero. La presencia de Spondylus en el complejo Chavín evidencia un intenso intercambio comercial centralizado por los sacerdotes. A ver, hay Spondylus sí, pero eso no significa que haya una lógica o un poder centralizado. ¿Ya? Después, se expandió el culto a dioses terroríficos, el cual congregaba periódicamente a la población en torno a los centros ceremoniales, ¿no? La población iba a llevar ofrendas, iba a cumplir con estas obligaciones a cambio de conocimiento, que puede ser astronomía, hidráulica, ingeniería, arquitectura, ¿no? Todo lo que medicina, todo lo que podían aprender de estas castas sacerdotales. Entonces, 1 es verdadero, 2 falso, 3 verdadero, y la 4, la agricultura privilegió el cultivo del maíz, cuyos granos servían para la producción de chicha presente en todo acto ceremonial. La 4 también es verdadera. ¿Ya? O sea, en los actos ceremoniales, ¿no? Se cumplen con mucha bebida alcohólica y de ahí esa bebida alcohólica, la bebida alcohólica más importante en el Perú prehispánico es la chicha, ¿no? El fermento de la chicha. Jora significa jora o sara significa maíz. Chicha de jora significaría chicha de maíz. ¿Y chicha qué significa en quechua? Fermento. Chicha, jora sería fermento de maíz. ¿Ya? Entonces, Profesor, la 2 una es pregunta. Ecuador. Dime. Ya, en la 2 no me quedó claro por qué era falso. ¿Era falso por centralizado o por qué? A ver, la presencia de Spondylus en el complejo de Chavín. Hay Spondylus. Hay Spondylus. Pero no significa que haya un, ¿no? Intercambio centralizado por los sacerdotes. ¿Ah? O sea, vemos Spondylus en todos estos santuarios, mejor dicho, no solo en Chavín de Huántar. ¿Está claro? O sea, todos los santuarios de esta época tienen Spondylus, no solo Chavín de Huántar. Pero a Chavín creo que le llevan su excedente de producción, ¿no? Los demás. Claro, pero Pero el eso no resto se de santuarios, consideraba comercio, ¿o sí? no. A ver. Llevar los excedentes productivos de una comunidad X a la ciudad santuario, eso es pago de ofrendas o tributos. Comercio sería, ¿ya? Que hayan valores de cambio por los que por ejemplo, la sal o el espóndilus. O sea, no tenemos evidencia de eso para Chavín de Huántar. Sabemos que hay ofrendas de espóndilus a los santuarios, a todos los santuarios de esa época. No significa que Chavín de Huántar haya centralizado eso. Y aquí la alternativa 2 te dice la presencia de Spondylus en el complejo Chavín de Huántar, y ahí mata, no, hasta ahí está bien, pero luego te mata. Evidencia un intenso intercambio comercial centralizado por los sacerdotes. No, pues, porque el Spondylus llega como producto de ofrenda, no como producto del comercio. A todas las Claro, ciudades santuarios.
¿ya? O El sea, espóndilo no era había como una comercio. ofrenda. Sí, no, había comercio, pero de otros productos. Ah, ya. Del cobre, de la sal, sí había comercio. ¿Ya? Ah, pero no Pero no, ese producto exactamente. exacto, el espóndilo se usa para fines ceremoniales. ¿Está claro? Razones ceremoniales, religiosas. Ese es el espóndilo. Ahí está la diferencia. Entonces no había un intenso comercio así del Spondylus y menos centralizado. Claro, había comercio, sí, pero ¿con qué productos? Sal, coca, cobre. Esos productos sí eran altamente, ¿no?, comercializados y circulaban por los Andes. En cambio, el espóndilus llega como ofrenda, ¿ya? O sea, no es que llegaban del Ecuador con espóndilus para llevarse cobre, no. Llegaban del Ecuador, de las zonas ecuatoriales, Tumbes, Ecuador, ¿no? Guayaquil, llegaban con espóndilus para hacer ofrendas. Y esas ofrendas están dentro de una lógica de previsión del clima. No se sabe cómo, pero los sacerdotes prehispánicos de estos templos sabían que si el espóndilus lo sacaban muy al norte, era un año normal. Cuanto más al sur encontraban el espóndilus, tenían un año caliente con niños o mega niños. Eso lo hacían los sacerdotes prehispánicos. Así que la pregunta número 2 es Ecuador. La 3 está facilita. La 3 es características de la cerámica moche. ¿Ya? ¿Cuáles son esas características? Te dicen, ¿no? Profe, La cerámica. una Dime. pregunta antes de que vaya a la 3. Entonces, el Spondylus estaba considerado en los cultos porque pronosticaba, ¿no? O sea, entre Así es, comillas, los pronosticaba fenómenos. el clima. Así es. Ah, por eso los cogieron como un tributo. Así es. Ah, ya, ya Ojo, entendí ya. ojo, ojo. Y según Chadi, esto empieza con Caral, pero no, eso no queda claro. Lo que sí sabemos es que desde Chavín de Huántar en adelante, el espondylus el término científico es un bioindicador del incremento de la temperatura del mar. ¿Ya? Entonces, si encuentras el espondylus justo en la zona ecuatorial, no pasa nada. Pero si lo encuentras más al sur, ya se viene un diluvio, ¿no? Un niño. Más al sur, mega niño. Ahora, esto se puede estudiar así en esa, ¿no? Porque hay un comportamiento de los animales que se aprecia hasta ahora, ¿no? Entonces, aquí la cultura Lima, por ejemplo, ¿ya? Hay mitos y leyendas de la cultura Lima que han quedado de que si se ven tiburones es porque los dioses están muy molestos. ¿Y cuándo se ve tiburones o ballenas? Cuando hay mega niños, ¿ya? Cuando hay niño fuerte, de fuerte a muy fuerte, se ven ballenas y tiburones. Hace unos meses se veían ballenas acá dando vueltas en las playas de Chancay hasta Ancón. Y se han visto tiburones hasta la altura de Huacho, Huaral, Barranca. Entonces, si la cultura, estos mitos de la cultura Lima hablan de que si se ven tiburones más al sur, a la altura de Lima, es que los dioses te van a castigar, ¿no? ¿Y con qué te van a castigar? Con inundaciones. Y después con plagas y sequías. Esa es parte de nuestra historia. Solo que hemos perdido esa visión científica. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, avanzo con la 3, porque ya se nos está acabando la hora. ¿La 3 es la C? Sí, la 3 es la C, pues claro. Porque, Entonces, a ver, la cerámica mochica tiene dos tipos. La pictórica o pictográfica, donde el cerámico es pintado. Pintado con todo tipo de escenas. Guerras, sacrificios humanos, orgías, procesiones religiosas, escenas de la vida cotidiana, ¿ya?
pictórica. Y luego viene la escultórica. La escultórica es desde los huacos retratos, los huacos eróticos, los huacos de todo tipo que hay, ¿no? Hay plantas, animales, los dioses, actividades productivas, actividades económicas, actividades militares. Todo eso es lo escultórico. Hay dos grandes, ¿no?, tipos de cerámica mochica. Repito, pictórica, donde se le pinta el cerámico, con dibujitos de todo tipo, escenas de todo tipo, y la escultórica, que son formas. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué refleja esta cerámica? ¿Ya? Aspectos generales de la vida cotidiana y en este caso también la fertilidad. ¿Ya? ¿Para qué son los huacos eróticos? Fertilidad, culto a la fertilidad. Entonces, la 3 es la C. Está facilita. La 4 también está fácil, ¿eh? La 4 también está fácil porque nos habla justamente de, en este caso, la cultura tiahuanaco se desarrolló durante el periodo denominado Horizonte Medio y debido a las limitaciones naturales impuestas por su medio geográfico, desarrollaron para enfrentarlo el control vertical de pisos ecológicos. En consecuencia, establecieron asentamientos a diferentes altitudes. ¿Para qué? Para tener acceso a productos que no podían conseguir en su región, ¿no? Como se ve, a ver, acá está. ¿Ves la diapositiva? Ahí está. Este es el sistema de archipiélagos o producción en pisos ecológicos o control vertical de pisos ecológicos. Acá está. Sistema de archipiélagos o control vertical de pisos ecológicos. Profe, ¿y por qué no podía ser la B? ¿Por Costa Central o...? Claro, pues, los tiahuanacos nunca llegaron a la costa central. ¿A Mira, dónde mira, llegaron mira. entonces? Mira el dominio de los tiahuanacos. Mira, ahí, acá está. ¿Ves el dominio de los tiahuanacos? Controlaron lo que sería sur del Perú, una gran parte de Bolivia y, bueno, esto que es el norte actual de Chile, antes era pues sur del Perú y costa boliviana, ¿no? O sea, los tiahuanacos llegaron hasta más o menos Moquegua, sur de Arequipa, hasta ahí llegaron por la costa. No llegaron más, ¿ya? Lo demás era Huari. Los tiahuanacos tuvieron frontera con los Huari. Vamos con la última pregunta. Está fácil. Dime, te escucho. Entonces, o sea, la B al inicio podría ser verdadero, pero luego por Costa Central ya lo descarto. Claro, ahí te mata, pero la vez poder intercambiar sus productos con pueblos ubicados, ¿dónde? Si te hubieran puesto el altiplano, bien, podría generar confusión, pero si te corta central, no, pues, no. Y menos la región amazónica. A ver, llegaron a la selva alta. ¿Sí? Huari y Tiahuanaco, los dos llegaron a la selva alta. A ver, la 5. La 5 es una pregunta también que es relativamente fácil, ¿no? No, es sobre la cerámica en el Horizonte Medio. Es una comparativa, ¿no?, entre cultura y las características. A ver, durante el Horizonte Temprano, el proceso civilizatorio se consolidó en el territorio, mientras que en el Intermedio Temprano, ¿no?, se desarrollaron las culturas regionales con características propias sobre elementos de procedencia externa. Respecto a estos periodos, seleccione la alternativa, ¿no?, que relaciona la cultura y sus características de la cerámica que le corresponde, ¿ya? Entonces, Chavín, tienes estas botellas con haz estribo y cuello gollete. Nazca, ¿no?, cerámica de doble pico y azapuente. Moche, cerámica escultórica, naturalista y bícroma, ¿está bien? Y Tiahuanaco, los queros, ¿no?, estos vasos de base angosta y boca ancha. Acá te está hablando solo de la cerámica, características específicas de la cerámica de estos 4 pueblos. ¿Está claro? Está facilita esta. O sea, Sí, es fácil si has estudiado, ¿no? bueno, la 5, Dime. o sea, es casi datos. Profe, con respecto a la 4, o sea, sí llegaron a la selva, pero entonces, ¿por qué no podría ser la C en la 4? A ver, ¿qué te está preguntando?
Ajá. En consecuencia. Ya, ahí está, pe. En consecuencia. Ya. Aquí, incrementar su frontera. A ver, incrementar su frontera agrícola principalmente hacia la región amazónica. Acá cuando ponen, si hubieran puesto, incrementar su frontera agrícola, incluyendo la región amazónica, pasa. Pero si te han puesto el concepto principalmente, ya te mataron. ¿Te das Claro, cuenta? porque es que No no es era su solo, objetivo, ¿no? no era su No era su objetivo. objetivo. Su objetivo era tener mayor producción, ¿dónde? En las zonas de control, que van desde la costa, desértica, porque esa zona es desierto total de la costa, hacia el altiplano. Esa es su zona de control. Y esa era su principal preocupación. Y llegaban, por supuesto, también, si ves en la misma separata, creo que está el dibujo de los pisos ecológicos, ahí está, llegaban a los bosques amazónicos, fíjate. Sistema de archipiélagos, desde la costa, desde el litoral, valles, yungas, valle interandino, altiplano y la floresta amazónica. Sí, ya lo vi, ya, en clave dice. Así es. Enclave significa que tienen ahí estos pueblos pequeños donde trasladan población para que trabaje para ellos, por ejemplo, produciendo ají, produciendo coca o distintas hierbas medicinales y alucinógenas, ¿no? Que eran muy comunes en esa época. ¿Está claro? Sí, entendí, profe, muchas gracias. No, gracias a ti, más bien, por conectarte. Y justo estoy en este momento terminando la sesión. Gracias, Cuídate, profe. cuídate mucho, que te vaya bien.